estarán grabando. Ya. Bueno, hola a todos los que están viendo la grabación. Espero estén bien. Ya, hoy día en la clase vamos a hacer dos cosas principales. Primero vamos a revisar las preguntas del ensayo. Son 5 nomás, ¿ya? Así que eso. Espero la haya ido bien. Igual las preguntas que vi, en general, estuvieron, la alternativa más grande fue la correcta, ¿ya? Hola Carlos, ¿cómo estás? Dale, pregunta nomás. Profe, tengo una duda, es que yo di la de biología, ciencias ¿Ya? biología. ¿Yo tendría que estar metido en este Zoom o tendría que estar en el otro de biología? No, en este está bien. Vamos a ver, es ¿Va a biología. revisar la directiva La también? electiva la electiva de O sea, biología, las la parte comunes. de química, la común, sí. Eso, ya, Es ya, que bacán, gracias. tengo, aquí sale química porque es el ensayo de química, pero son las mismas preguntas de común, ¿ya? Eso, Ya entiendo, gracias. ya, no hay problema. Entonces vamos a revisar esas 5 preguntas que, como les dije, no estuvieron tan mal. No sé cómo lo habrá ido cada uno, pero por lo menos en general la alternativa con más mayoría fue la alternativa correcta, las que hemos visto hasta ahora, ¿ya? Así que bien por ese lado. Y cualquier cosa, ustedes saben, me pueden contactar y yo les ayudo en lo que sea, ¿ya? Entonces, eso va a ser una parte, revisar las 5 preguntas que hemos visto en la materia del ensayo, y luego vamos a partir con la materia de enlace químico, ¿ya? Eso. Cualquier pregunta me interrumpen nomás, ¿ya? Aquí marqué con, ya. La primera, ustedes tienen esta pregunta en la pregunta 37, ¿ya? Esta es el ensayo de los química mención, pero vamos a revisar solamente la parte común que les dije, ¿ya? Así que los números van a ser diferentes, pero las preguntas son las mismas, ¿ya? Vamos entonces, dice, la notación estandarizada para un ion es la siguiente. Se sale el S, 21, 45 más 3. Al respecto, ¿qué alternativa contiene el número exacto de partículas subatómicas? ¿Quién me dice qué crees que es o cómo partirían? ¿Qué son cada número? ¿Si se acuerdan de algo? Por el chat puede ser, lo estoy viendo. Debería haberle salido. De hecho, no, sí se le salió. Yo vi, a ver, déjame verla. Voy a ver el ensayo igual. Profe, hay una que es muy igual a esa, solo que tiene otros números. Ah, sí es, solo que tiene los números mal repartidos en el facsímil. En el facsímil, en vez de 21 y abajo 45, nos sale ¿Ya? 45, 21, S más 3. Ya. Ya, Sí, pero. sí, esa es. A ver, sí. Lo estoy abriendo aquí. Era su pregunta 37. Voy a ver si van a error. Ah, ya. Ya. Bueno, debería haberle salido eso, pero vamos a ver qué hacemos, ¿ya? Pero lo importante es que entiendan la pregunta, Flor. Dice, la notación estandarizada, ya. ¿Cómo partirían? ¿Qué son cada número? ¿Alguien se le ocurre qué es ese 21? ¿Qué significa? El 21 es el número de protones, el 45 es la suma de protones y neutrones, ¿Ya? y ¿cómo se llama? Al 21 hay que sumarle 3 para que dé nuestro electrón. Ya. Vamos a ver. Entonces, 21 es el protómeno, perfecto. 21 es mi número atómico. ¿Sí? Y mi número atómico me decía la cantidad de protones. Entonces, al tiro, elimino todas estas. ¿Sí? Ya tengo mi cantidad de protones. Como dijo bien el compañero, vamos a poner... uy, se está botando la tinta. El 45 es el número másico, ¿sí? Y esto es protón más neutrón, ¿sí? Tenemos la cantidad de protones, entonces podríamos despejar los neutrones. Este es 45 y tenemos que protones son 21. Entonces n va a ser igual a 45 menos 21 y eso es
24. ¿Sí? Y luego tenía más 3. Ya, aquí hay un error, lo que me dijo el compañero. Me dijo que, que había que sumarle 21 más 3, ¿ya? Pero eso quedaría con carga negativa, porque se acuerdan que esto era la carga, y yo originalmente, si no tengo otra carga, tengo 21 protones y 21 electrones. Si yo quiero tener carga negativa, yo le tengo que sumar protones, ¿sí? Si yo tengo carga positiva, yo tengo que quitarle electrones. Entonces, si tengo carga más 3, yo de los 21 electrones que tengo cuando el átomo está neutro, si tengo más 3, tengo que tener menos electrones, entonces le voy a quitar menos 3, ¿sí? Eso me va a dar 18 electrones, que es la respuesta. Entonces la B, ¿ya? ¿Dudas? Todo claro, profe. ¿Todo claro? Perfecto. ¿Era fácil, difícil? Bueno, entiendo que hubo un error como de cuando el documento se pasó al formato ya, y vamos a ver qué hacemos, pero súper. Debería haber sido la 37, ¿ya? Pero efectivamente pues sale como 45-21. Ya. Vamos con la 2. La 2 no es práctica, no es puramente, ¿cómo se llama? De materia, ¿ya? Dice, y más que mira, démosle. El número cuántico asociado a la orientación de los orbitales, ojo, orientación de los orbitales atómicos, se denomina, ¿cuál es? ¿Cuál creen que es? Los números cuánticos. Teníamos 4 números cuánticos. Teníamos el n, que era el principal. Teníamos el L, que era el secundario, o azimutual. Teníamos el M, que era el magnético. Y teníamos el S, que es el spin. ¿Sí? Ya, primero número atómico, descartamos al tiro, ¿ya? Porque no, eso ni siquiera es un número cuántico, ¿sí? Luego, tenemos que saber qué representa cada número, ¿ya? ¿Qué representaba, por ejemplo, el número principal? ¿A qué hacía referencia? A los niveles de energía. Nivel de energía, súper bien, ¿ya? Este es el nivel de energía. Excelente. Entonces, el nivel principal no me dice la orientación de la órbita. Chao. El azimutual. ¿Qué me hacía referencia? La forma es perfecto, la forma del orbital. Entonces, tampoco me dice la orientación. El magnético, ¿qué me decía? La orientación del orbital. Súper bien. Entonces era esa, ¿verdad? Era la D. Y el último número cuántico, el S, ¿qué me decía? ¿Qué hacía referencia? El giro del electrón, ¿verdad? Súper bien. ¿Ya? Este era acordarse en la materia, ¿sí? Pero bien. Vamos. Ya. Vamos con la 3. ¿O hay dudas con esta? ¿No? ¿Todo bien? Súper. Todo claro. Genial. Vamos con la tercera. Dice, teniendo en cuenta las posiciones de los siguientes átomos en la tabla periódica, me dicen los átomos: potasio, flúor, carbono, calcio, neón, ¿ya? ¿Cómo podemos ver dónde están? En la tabla periódica, que nos da, ¿ya? Vamos a copiar esto para dejarlo abajo para que sea más fácil, ¿sí? Para que lo veamos acá. Entonces me dice,
teniendo en cuenta las posiciones. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber en qué posición está cada uno. El potasio va a estar se denomina por acá, es este. ¿Sí? El flúor, por la F. El carbono, la C. Espérame. El calcio, la K. Y el neón, Ne. ¿Sí? Entonces, ya orientándonos dónde están las posiciones de cada átomo, tenemos que ver qué es correcto, qué es incorrecto. ¿Ya? Entonces, incorrecto. Recomendación mía que a mí me sirvió mucho cuando di la prueba es, cuando yo leo falso, incorrecto, cualquier cosa, pongo una F al lado. Cosa que cuando yo vaya a marcar la alternativa, veo la F y dice, ¿esta es falsa o era verdadera? Porque en general pasa que uno pone, es verdadera, ya la marca al tiro. Por apuro, no, pero no es así, ¿ya? Entonces, pongamos una F y pueden ahorrarse un poco ese problema. Será mi técnica por lo menos. Ya, vamos con esa. Dice, es incorrecto afirmar. El carbono es el átomo vecino del flúor. ¿Es eso verdadero o no? Sí, verdadero. El carbono es un átomo vecino del flúor. El carbono está acá, el celeste, el flúor es el rojo. ¿Son vecinos o no? El carbono está acá, el flúor está acá. Yo no los veo vecinos. Miren, hay dos acá. No son vecinos. Es falso. ¿Ya? Los átomos vecinos del flúor es el neón y el oxígeno. Los del carbono es el boro, el nitrógeno. ¿Ya? Vecinos que están al lado. Y la calle. Ya. Por eso hay que usemos los lápices, no sé. Veamos eso, ¿ya? Entonces entiendo que ahora online es un poco más difícil usar lápices en la prueba, pero cuando tengan, hagan esos recursos, ¿ya? Entonces, no. Bueno, ya sabemos que esa es la incorrecta, ¿ya? Es esa, efectivamente, pero vamos a ver por qué las otras son verdaderas, ¿ya? Porque la idea de aquí es aprender. Entonces dice, el átomo más electronegativo es el flúor. ¿Ya? Electronegatividad nosotros todavía no lo vemos del todo, ¿ya? Lo vamos a ver esta clase, ¿sí? Pero, profe, ¿Ah? se supone ¿cómo se llama? Que la B está incorrecta. Creo, no sé si está en lo correcto. Porque se supone que ¿puedo rayar un poco la pizarra? ¿Ya? ¿Raya? Ya, por favor, muchas gracias. Creo que no me deja. Bueno, el tema es que sí, no me deja. Ya, el tema Ya, es que no. se supone que hay como una línea imaginaria que Sí. va en diagonal desde, por ejemplo, de K Así. hacia eso, exacto. Y se supone que mientras más arriba y a la derecha, más electronegativo. Entonces, en este caso, el que esté más electronegativo entre todo esto sería el neón. Ya. Está bien lo que me dice, las líneas están perfectas, pero un detalle, cuando yo hablo de electronegatividad, los gases nobles, que son estos últimos, no entran en la ecuación. Los gases nobles, la electronegatividad no tiene, ¿ya? ¿Por qué? Porque ¿qué es Te la entiendo. electronegatividad? La electronegatividad es cuánto un átomo quiere eh, quiere atraer a un electrón, ¿ya? Como la capacidad de un átomo de atraer un electrón. Y los gases nobles no necesitan excelentizadores, no necesitan electrones. Como yo les dije, los gases nobles son altamente estables y no quieren más electrones, ellos están bien y de hecho son como la envidia de los otros, de todos los otros elementos, ¿ya? Entonces no necesitan, por eso no entran dentro de la electronegatividad. ¿Sí? ¿Te quedó claro? Gracias, profe. Sí, Ya, entendí. Gracias. bacán. Entonces, esta era verdadera, ¿sí? No necesitan. Después dice, el neón presenta dos niveles completos con electrones. ¿Eso es verdadero o falso? Voy a borrar estas líneas. Bueno, es verdadero, ¿sí? Porque ya sabemos que la A es la falsa. ¿Pero por qué?
Como es gas noble, tenemos que es el nivel completo, que completan los niveles de energía, y en qué periodo está, está en el segundo nivel. Entonces, justamente tiene el nivel completo. Y si vemos la configuración electrónica, que es 1s2, 2s2, 2p6, completa el segundo nivel de energía. ¿Ya? Entonces es verdadera. ¿Sí? Luego te dice el calcio y el potasio son metales. El calcio y el potasio. Estos. Calcio, potasio. ¿Sí? Estos son metales. Efectivamente, los metales eran estos de acá. ¿Sí? Esos eran los metales. Entonces, sí. ¿Verdad? ¿Dudas? Es que, profe, yo tenía una duda porque igual la tabla periódica de la prueba es distinta Sí, sí, a saltan los la elementos de la real. estación. Sí. Entonces, como que, ¿de qué lado a qué lado serían los metales y eso? Tú tienes que fijarte, voy a ir a la clase, espérame, déjenme ver, clase de repaso. Aquí está la tabla larga, ¿ya? La tabla de la prueba se come todo esto, ¿sí? Todo esto no está. Y como que junta esto, ¿ya? Pero siguen Sí. siendo las mismas propiedades. Entonces, los metales, yo les había, acá están, los metales son todos estos, ¿sí? Entonces, la tabla periódica, ¿cuáles van a ser los metales? Estos. Los voy a encerrar aquí con verde. Van a ser estos, ¿sí? Esos son los metales en la tabla. Por eso yo les digo cuando... Ay, me salió. Pero, por eso, de hecho, en la clase de tabla periódica, les encerré como cuáles serían los metales, cuáles serían los no metales, ¿ya? ¿Qué podemos ver Ya, más? gracias. Los metaloides, ya, que uno que te quedó claro. Los metaloides eran estos, y el resto eran no metales, ¿ya? Pero eso, ya. Y luego dice el potasio y el calcio son átomos del cuarto periodo. Efectivamente, aquí están los dos, y son el periodo 1, el periodo 2, el periodo 3, el periodo 4, ¿sí? Entonces, eso. ¿Dudas? ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Te juro que nunca. Bueno, ahí ahora puedes volver a ver el ensayo y hacerla, ir practicando, esa es la idea, practicar, ¿ya? Hablando de practicar, le subí el segundo cuadernillo de ejercicios, ¿ya? Que es de configuración electrónica y tabla periódica. Así que les sugiero que lo hagan. Acuérdense que esos cuadernillos son como ejercicios más fáciles, como para ir soltando la mano, ¿ya? Ya. El penúltimo ejercicio dice el 4, dice, considere el siguiente modelo para un átomo neutro, ¿ya? Aquí yo le puse esta descripción por la buena onda, pero no debería haberse puesto. Dice, se presenta un átomo neutro con 9 neutrones en su núcleo y 8 electrones repartidos en 2 niveles de energía. Dice, al respecto, ¿es correcto afirmar que presenta 9 protones? ¿Eso es verdadero o falso? Importante, átomo neutro. Sí, verdadero. ¿Qué eran los átomos neutros? No eran iones, no tenía carga ni positiva ni negativa. Súper, entonces los protones se les igualan a los electrones, ¿verdad? Así no tenemos carga. Los neutrones no tienen carga. Entonces, ¿cuántos electrones teníamos? Contemos la pelotita, esos son los electrones. Yo les dije acá, pero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, ¿cuántos protones van a haber? 8 protones, ¿sí? Entonces eso es falso, ¿ya? Son 8 protones, tienen 9 neutrones. Bueno, pero errando se aprende. Ya.
Entonces la 1 no es. Descartamos esa. ¿Sí? Vamos con la otra. Dice, 2. Tiene 6 electrones de valencia. Y ahora sí, ¿verdadero o falso? Verdadera, súper bien. Acordémonos que lo que decíamos era de valencia, era cuando estaba en la capa de valencia, que era la última capa, el último nivel de energía. Entonces veíamos cuántos electrones había, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Verdadero. Súper bien. Y después dice, corresponde al átomo de oxígeno. ¿Verdadero o falso? Tendríamos que ir a revisarlo con la tabla, ¿no? Ya, súper. Efectivamente es verdadero. Y efectivamente hay que irlo a revisar con la tabla. ¿Cómo lo reviso? Yo tengo que son 8 protones. Y yo les he dicho, hasta el cansancio, protones es único para cada elemento. Entonces, si yo tengo la cantidad de protones, yo voy a saber qué elemento es. ¿Cuál es el número atómico que tiene 8? 8, el oxígeno. Entonces, efectivamente, es oxígeno. ¿Ya? La respuesta era la E. ¿Dudas? Estoy viendo cómo les pone. ¿Dudas? ¿No? Ya. Súper bien. Y ahora la última pregunta es esta, que era de método científico. ¿Sí? A esta le fue bien. Dice, ya, de acuerdo con lo establecido por Amedeo Avogadro, el volumen de un gas mantenido a temperatura y presión constante es directamente proporcional al número de moles de gas. Ya, ¿verdadero o falso? O sea, ¿verdadero o falso? Ya, ¿qué puede ser? Primero, eliminamos al tiro que es una hipótesis, ¿sí? Porque dice que ya lo estableció, ¿ya? Es una hipótesis, es un supuesto, es lo que uno cree que es. Entonces, no va a ser ni hipótesis, ni conclusión, ni resultado, ¿sí? Porque la conclusión es algo que tú analizas, ¿ya? No es algo que ya se establezca, el resultado también son resultados de un experimento, pero no es algo ya establecido propiamente, ¿sí? Una teoría, ¿se acuerdan que era algo que yo no podía efectivamente comprobar? Esto, si vemos, puede ser comprobable. Entonces, efectivamente es ley. Aparte que es una ley universal, ¿ya? Ya sea en cualquier parte, vamos a tener esto, ¿sí? Entonces, efectivamente era una ley. Muy bien. ¿Dudas? ¿No? Súper. Entonces, esas eran las preguntas que podían hacer. Lamentablemente no hemos tenido las clases como son una vez a la semana, no avanzamos tanto en materia, pero son 5 de 18, tampoco está mal, ¿ya? Entonces ahora, si no hay dudas, si tienen dudas de ejercicios, de otro ejercicio de clase o del cuadernillo, me la pueden decir ahora, ¿ya? Si no, partimos con la clase 7. Yo tengo dudas, profe, de cómo hacer algunas. Ya, dale, ¿cuál? Espérate, ¿en qué? La 42. ¿La 42 del ensayo? ¿O de qué? ¿Sí? Del ensayo. Del ensayo. Vamos. 42 era esta, ¿o no? Parece que sí. Ya, Sí, 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 esa. ya. Bueno, esta es una materia que todavía no vemos, por eso no la he corregido. Ya vamos a verla, pero dice, consigue la siguiente estructura de Lewis para un compuesto químico orgánico. ¿Ya? Esta es la estructura de Lewis. Aún no vemos estructura de Lewis, así que el que no sepa y se vaya a estresar, no se estrese, lo vamos a ver. Yo creo que la próxima clase o en 2 semanas. ¿Ya? Y dice, teniendo en cuenta la naturaleza de los átomos que forman el compuesto, sus valencias, números de oxidación y tipo de interacción, sería correcto afirmar que, ya, vamos a ver.
me dice, ¿cuál es verdadera? ¿Sí? El átomo con mayor valencia en el compuesto es el carbono, ¿ya? La valencia es, espérenme, número, ya. Valencia. Uy, me fui a blanco, espérenme un segundo. Este se va por ahí. Espérame un segundo. Ya, me fui a blanco, perdóname. Déjame revisarlo al final de la clase y te digo, ¿te parece? Para Sí, no... no hay problema. Ya. No hay problema. Oh, profe, otra cosa, otro favor, que me haría un favor muy grande si me pudiera entregar la pauta de química mientras, No o a te- final de la clase, no sé. Ya, súper, yo se la mando por el grupo Ya, bacán, la pauta, ¿ya? Los ya, resultados. bacán, gracias. Ya, no hay problema. Ya. Si no hay dudas de lo que hemos visto, yo después, o si tienen dudas, se lo escribo después, ¿ya? Eh, ya, vamos con la clase 7 entonces. Enlace químico, ¿ya? Enlace químico, nosotros ya vimos cómo se forman, cómo son los átomos, las partículas, las subpartículas atómicas que contienen los átomos, cómo lo podemos caracterizar, las cargas que pueden tener, ¿sí? Tenemos entonces eso de los enlaces químicos, o sea, de los átomos. Pero ahora vimos solamente, íbamos viendo de a un átomo. Ahora vamos a ver que estos átomos, como yo le había contado en la primera clase, se pueden ir combinando y formando compuestos. Por ejemplo, el agua. El agua era una combinación de dos es H2O, ¿verdad? Una combinación de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. ¿Sí? Entonces, ahora queremos ver cómo estos átomos, que los caracterizamos por separado, se unen para formar estos enlaces. ¿Ya? Tenemos, por ejemplo, aquí el oxígeno y aquí los átomos de hidrógeno y se unen en este enlace. ¿Ya? Nosotros ya vimos lo que es el átomo, ahora vamos a ver los enlaces. Entonces vamos a ver qué es primero los enlaces químicos. Bueno, es un concepto básico, ¿ya? Que permite ver las estructuras de la materia, ya sea en distintos estados, pueden estar sólido, líquido, gas, ¿ya? Pero es como los átomos se van a ir uniendo formando materia, ¿sí? Dice, sin él no podrán explicarse por qué se forman las moléculas, ¿ya? Porque para formar moléculas, ¿se acuerdan que es la unión entre dos o más átomos? Necesitamos un enlace químico que una efectivamente los átomos, ¿ya? Así como tampoco podemos ver cuáles son las propiedades ni los factores que determinan la geometría o estructura, ¿ya? Porque dependiendo cómo van a estar cada átomo, las energías que tienen, vamos a tener distintas propiedades, ¿sí? Además, la partícula, en particular manera en que reaccionan formando especies nuevas, ¿ya? Yo les dije que teníamos cambios químicos que era formar o destruir como materias, ¿ya? Entonces vamos a ver cómo se forman los enlaces químicos, ¿sí? Antes que nada tenemos que ver qué son las moléculas, porque sabemos que los enlaces químicos están dentro de las moléculas. Entonces, ¿qué son las moléculas? La gran mayoría de las especies químicas son moléculas, ¿sí? El oxígeno que respiramos es una molécula de dos átomos de oxígeno, pero molécula. El agua que tomamos, todo es molécula, ¿ya? En general. Las moléculas son entidades formadas por dos o más átomos unidos, ¿ya? Dos o más. Pueden ser tanto moléculas diatómicas, ¿ya? Diatómicas que son átomos iguales, ¿ya? Por ejemplo, aquí el oxígeno, tengo dos átomos de oxígeno, los átomos son iguales, se unen en un enlace químico, ¿sí? Son una molécula que tienen
dos átomos iguales. O el agua, que son moléculas que tiene moléculas, átomos distintos entre la molécula. Está el oxígeno y los hidrógenos, ¿ya? No son todos iguales. O el dióxido de carbono. Está el carbono y aquí están los oxígenos, ¿sí? Eso. Entonces, ¿por qué se forman los enlaces químicos? Yo les dije que los gases nobles tienen una estabilidad muy grande y en general no van a formar enlaces químicos, o sea, no en general, no forman enlaces químicos, ¿sí? Porque son muy estables. Entonces, si yo les dije eso, vamos a pensar lo contrario. Si yo no soy muy estable, voy a formar enlaces químicos para estabilizar, ¿ya? Entonces, por eso se producen los enlaces químicos. El enlace químico permite una estabilidad de los electrones, o sea, de los átomos, ¿ya? Entonces, al ser estables, van a adoptar como una configuración electrónica similar a la de los gases nobles, que es todo lo que el resto de los átomos quieren aspirar, ¿ya? ¿Sí? Entonces, se forman los enlaces químicos importantes para obtener la máxima estabilidad, ¿ya? Yo, siendo un átomo solo, no soy estable. Oye, compartamos, te doy, ¿sí? Y formamos una máxima estabilidad. Ya. Hay tres formas de formar enlaces químicos, ¿ya? Yo les dije que la estabilidad era por tener su última capa completa de electrones. Entonces, claramente, vamos a obtener la estabilidad por medio de transferencia o compartimiento de electrones, por algo de electrones, ¿ya? Entonces, tenemos tres opciones. La primera es ganar electrones, ¿ya? Entonces, si yo gano electrones, yo me formo en un ion, específicamente en un anión, ¿sí? Entonces, yo ganando electrones, puedo ser más estables, ¿ya? Otra forma es perder electrones, ¿sí? Me formo en cation. O la otra es compartir sus electrones, ¿ya? ¿Dudas? Estas son las tres formas de obtener la máxima estabilidad y por lo tanto formar enlaces químicos. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? Ya, súper. Entonces, con esto en mente, vamos a ver, bueno, ya lo habíamos adelantado un poco lo que era la electronegatividad, ya que es muy importante para entender finalmente lo que es el enlace químico. La electronegatividad, que se representa aquí por delta, un triangulito N, ¿ya? Es una propiedad periódica que puede verse en la tabla periódica, que clasifica los elementos químicos según su capacidad de atraer electrones. Capacidad de atraer electrones. Entonces, ¿cómo crece la tabla periódica? Crece de esta forma. Por ejemplo, en los periodos, en un mismo periodo, no en ese periodo específicamente, va a subir así. Y en los grupos, no, en los grupos sube así, y en los periodos sube así, ¿ya? Entonces, ¿por qué tiene esto? Fijémonos, vamos a comparar este que es el flúor y este que es el litio, ¿sí? Vamos a poner, el litio tiene 3 electrones, ¿verdad? Tiene 3 electrones. Espérame un segundo. Vamos otra vez. El litio. Vamos a hacer los orbitales. Tienes 3 electrones. Entonces, ¿cómo se comporta? ¿Dónde están sus electrones? Bueno, aquí va a haber 1, 1, 2, 3, ¿sí? Y el flúor, me voy a demorar un poco más con el flúor. Flúor. Uy. Y ahí sí.
el flúor tiene, ¿cuántos electrones tiene el flúor? Díganme. Pregunta. ¿Se fijan? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 electrones, ¿ya? Entonces, ¿cómo se reparten? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿ya? Esos son los dos. ¿Qué queremos? Yo les dije, se van a estabilizar cuando adopten configuración electrónica de un gas noble, es decir, cuando su último nivel de energía esté completo, ¿sí? Entonces, ¿qué le falta al flúor para completar? Solamente un electrón. ¿Qué le falta al litio por completar? Le falta 7 electrones. Ahí son 7 electrones. O eliminar esto. El flúor también puede eliminar todos estos electrones, ¿ya? Entonces sí tiene el último nivel de energía completo, ¿sí? Entonces, ¿qué les hace más sentido? ¿Quién va a querer más ganar un electrón? ¿El flúor o el litio? El flúor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere más, con más ganarse ese electrón, porque así va a tener estabilidad. En cambio, el litio, si gana un electrón, pucha, le faltan otros 6 para completarse. Entonces, ¿qué es más fácil para el litio? Oye, yo te dono este electrón, quiero que me saquen ese electrón. Me está molestando ahí. Es más fácil sacar ese electrón. En cambio, el flúor, con uno está feliz, ¿ya? Entonces, por eso, la capacidad de atraer electrones va en ese sentido, ¿sí? ¿Dudas? Es una aplicación un poco de lo que es electronegatividad. ¿No? Ya. Lo importante es que se van en la electronegatividad para comprender el enlace químico. Así que si tienen dudas, me las hacen más. ¿Ya? Vamos entonces a ver los tipos de enlaces. ¿Sí? Yo les dije, los enlaces se forman para alcanzar la máxima estabilidad, ¿verdad? Y tengo 3 tipos de enlaces. Puedo tener enlace metálico, iónico o covalente. ¿Ya? Vamos a ver cada una, esto es como un gran resumen, vamos a ver cada uno por separado. ¿Qué hacen los enlaces metálicos? Los enlaces metálicos, su nombre lo dice, ¿entre qué tipos de átomos se va a formar? Su nombre lo dice. Entre un metal y un metal, ¿verdad? Metales, súper bien. Entonces, se llama así la interacción eléctrica, que se produce entre elementos metálicos del mismo tipo, ¿sí? Entre elementos metálicos, ¿ya? Producida por los cationes de un metal y los electrones de valencia deslocalizados en un solo metálico, ¿ya? Dice, cuando se forma un enlace metálico entre muchos átomos de metal, se genera una nube electrónica, ¿ya? Alrededor de estos y que es responsable de la alta conductividad eléctrica de los metales, ¿sí? Yo les dije, los metales, su característica primordial es la capacidad eléctrica que tienen. Por eso lo usamos en los cables, en todo eso, porque tienen una capacidad eléctrica, ¿ya? En cambio, si ponemos, no sé, un pedazo de lana, no nos va a servir porque la lana no es un metal, ¿ya? Y aquí se ve, forman como una nube electrónica. ¿Qué es esto? Aquí tenemos los núcleos de los átomos que se están uniendo, ¿sí? Positivos, y alrededor van a estar todos estas nubes, esos puntitos son como nubes electrónicas. Entonces, ¿qué hacen? Hacen que los electrones se muevan. Pueden estar aquí, se pueden mover acá, se pueden mover acá, se van moviendo, ¿sí? Los electrones, acuérdense que no es algo que estén quietos. Entonces se mueven y al moverse van conduciendo la electricidad, ¿ya? Entonces eso. Estos son los electrones de valencia, entonces, que forman la nube de electrones, ¿ya? Entonces dice,
¿Cuáles son las características de enlaces metálicos? Bueno, como son metálicos, tienen el brillo de los metales. En generalmente, como todos los metales son en estado sólido, cuesta mucho volverlos en el estado líquido, ¿sí? Se necesitan mucha temperatura, altos puntos de fusión y de ebullición, si no, para evaporarlo va a ser muy difícil, ¿ya? Es alto valor de densidad, es decir, tienen mucho gran, pesan, la cantidad de masa que tienen en un volumen es alta, ¿ya? Y dureza, son duros, ¿ya? Tienen las mismas, finalmente tienen las mismas propiedades que los metales, los elementos metálicos, ¿sí? Las propiedades como la maleabilidad y la ductibilidad, es decir, puedo formar láminas, puedo formar tubos, ¿ya? Y por esto que les dije de la nube de electrones, van a generar una gran capacidad de conducir el calor, ¿sí? Por eso es distinto cuando yo revuelvo la olla que está en el fuego con una cuchara de madera, que la madera no es un metal, entonces no me voy a calentar tan rápido, que con una cuchara, no sé, de fierro. Esa se va a calentar muy rápido y te vas a quemar probablemente, ¿ya? O la energía eléctrica, ¿sí? ¿Dudas con enlaces metálicos? ¿Dudas? ¿No? Súper bien. Espérenme. Eh, ya. Entonces vamos ahora con los enlaces iónicos. Los enlaces iónicos se forman, miren esto, son aquellos átomos con una gran diferencia de electronegatividad, ¿sí? Entonces, si tengo una gran diferencia de electronegatividad, hace sentido que sea entre un metal y un no metal, porque hace sentido. Vamos a la tabla periódica. La electronegatividad se mueve así, ¿verdad? Aquí están los no metales y aquí están los metales. Entonces, la gran diferencia que se va a hacer es cuando uno, por ejemplo, está acá y el otro está acá. Entre entre un metal y un no metal, ¿ya? O entre aquí y aquí, o entre aquí y aquí, ¿sí? Entonces, enlaces iónicos se forman entre un metal y un no metal, ¿ya? Importante, la electronegatividad, la diferencia de electronegatividad tiene que ser, es mayor o igual que 1,7. Entonces, diferencia de electronegatividad es mayor o igual que 1,7. ¿Sí? Después abajo hay un ejercicio de electronegatividad, ¿ya? Dice, forman de enlace, entonces, átomos con gran diferencia de electronegatividad forman enlaces de tipo iónico, ¿sí? Ya. Característica principal de estos átomos es que forman iones, ¿ya? ¿Por qué forman iones? Porque por la gran diferencia de electronegatividad hay un átomo que tiene mucha electronegatividad, es decir, que quiere mucho un electrón, y el otro que tiene poca electronegatividad, es decir, que quiere, más que nada, no quiere electrones, quiere sacar los electrones. Entonces, oye, tú quieres sacar, yo quiero recibir, hagamos el cambio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con estos tipos de enlaces? Se arrancan el electrón, ¿ya? Vamos a volver aquí al flúor y al... Voy a copiar esto. Copiar, para darle el ejemplo. Tengo estos dos, ¿sí? Tienen una gran diferencia de electronegatividad. El litio es un metal, el flúor es un no metal, ¿ya? ¿Qué quiere el litio? Quiere sacar este electrón que se le está moviendo, que se está ahí. ¿Qué quiere el flúor? Quiere recibir un electrón. Tiene la combinación perfecta. Entonces, ¿qué hace el litio? Bueno, perfecto, tú quieres uno, yo te paso este. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿En qué se forma el litio? Se forma un ion. Específicamente, ¿qué ion? Acuérdense que tenemos dos iones, catión o anión. ¿En qué se forma?
En un cation. En un cation, ¿verdad? Más 1 porque solamente eliminó 1. Y ahí el litio está feliz. ¿Por qué está feliz? Porque tiene su configuración electrón, tiene el último nivel de energía que tiene, está completo. Y el flúor se forma, por el contrario, un anión, ¿sí? Entonces esto es clave de los enlaces iónicos, ¿ya? Se arrancan el electrón o lo donan, y entonces se forma un anión estable y se deja el otro como el catión, ¿ya? Siempre vamos a formar entre enlaces iónicos un anión y un catión, ¿ya? Entonces, en la tabla periódica aquí dice los elementos metálicos poseen valores bajos de electronegatividad, lo que les decía mostrar en la tabla, mientras que los no metales son valores de electronegatividad más altas, ¿verdad? Entonces, en general, los enlaces iónicos será entre un metal y un no metal, ¿ya? Características. En general, los enlaces iónicos forman sales, ¿ya? Cuando están sólidos, están unidos, pero cuando yo los disuelvo en agua, generalmente en agua, se van a deshacer. Por ejemplo, aquí tengo el NaCl, que es otro ejemplo de NaCl, es otro ejemplo ¿cómo se llama? De enlace iónico, ¿sí? La sal, es un metal, el cloro es un no metal, ¿sí? Entonces, cuando están sólidos, es una sal de cocina. Cuando yo los meto al agua, se van a disociar, ¿ya? Se forma entonces nada más y un cloro menos. ¿Sí? Cloro menos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Forman sales en estados sólidos, sales en sólidos, solubles en componentes polares, y forman electrolitos, ¿ya? Cuando se disocian, forman electrolitos, porque uno está cargado positivo y el otro negativo, ¿ya? Se disocian. Entonces, cuando yo formo iones, uno positivo, otro negativo, pueden conducir muy bien la electricidad, ¿ya? En general, estos compuestos tienen puntos de fusión y ebullición muy altos, ¿sí? Han intentado quemar sal directa, es muy difícil, ¿ya? O congelar la sal, no se le va a congelar. De hecho, por eso, cuando te dicen, no, cuando quieras mantener, ¿cómo se llama? Como que congelar más rápido con la sal. Pero bueno, la sal tiene puntos de ebullición muy altos y tiene puntos de fusión y ebullición muy altos, ¿ya? Voy a buscar ese ejemplo. ¿Ya? ¿Dudas con el enlace iónico? ¿Dudas? ¿No? Súper. Ya. Aquí hay otro, bueno, el ejemplo que le di, que era el flúor y el litio. El litio es un metal, ¿sí? Del grupo 1A. Su configuración electrónica es esa. Tiene electronegatividad 0,9. El flúor es un no metal del grupo 7A. Configuración electrónica es esta. Y electronegatividad de 4. Entonces, si calculamos la diferencia de electronegatividad, va a ser igual la del flúor, 4 menos la del litio, que es 0,9, te queda 3,1. Eso es mayor que 1,7, entonces se cumple el enlace iónico, ¿sí? Entonces, cuando se enlaza el litio, aquí estaba, este electrón va a pasar al flúor, ¿sí? Y aquí forma un catión y un anión. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Super. Ya. Entonces aquí
importante aprenderse esto, ¿ya? En general, átomos que puedo encontrar que se vayan a formar y vayan a formar enlaces iónicos están aquí. Por ejemplo, elementos metales, que son esto, del grupo 1A, con elementos no metales del grupo 7A, ¿sí? Forma en general, esto va a ser un metal, esto es un no metal, X, forman esto, ¿ya? Otra puede ser 2 veces un no metal, no, va a ser un átomo del grupo 2A, ¿sí? El berilio, por ejemplo, tiene, vamos a poner aquí, voy a hacerlo rápido, 1, 2, 3, 4, tengo uno de esos nomás, ¿sí? Lo voy a poner acá. Y con un flúor, por ejemplo, el flúor, lo voy a copiar de arriba. El flúor, voy a borrarle ese. Tiene, con 2 flúor se pueden estabilizar, ¿sí? ¿Por qué con 2? Un poquito. Ya. ¿Por qué con 2? Porque, oye, yo tengo 2 que me sobran. Bueno, con 2 estamos perfectos. Te doy este y quedamos felices, ¿sí? Este va a quedar, ay, este queda como un berilio más 2, ¿verdad? Porque él donó 2 electrones, aquí como un flúor menos y un flúor menos, ¿sí? Entonces así pueden ir combinando electrones, ¿ya? Aquí está la tabla, es importante que vayan, pónganse ejemplos, si no entienden por qué es así, me digan, pero vayan poniéndose ejemplos, porque de hecho en el temario dice como textual, dice saber, dice como saber identificar como cómo podemos formar enlaces por medio de solamente ver la tabla periódica, ¿ya? Entonces, viendo la tabla uno puede ver los electrones y cómo pueden ir repartidos, ¿sí? ¿Dudas? ¿No? Súper. Ya. Vamos entonces ahora a los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes en general son los que más cuestan, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Los enlaces covalentes no van a tener tanta fuerza como el enlace iónico para sacar un electrón, ¿ya? Porque para sacar un electrón de un compuesto igual se necesita harta energía, ¿ya? No tienen tanta energía, entonces lo que hacen, oye, yo no te puedo sacar un electrón, yo no te puedo dar un electrón, compartamos, ¿ya? Comparten los electrones, ¿sí? Comparten electrones. ¿Entre qué se dan? Entre un no metal y un no metal, ¿sí? Como la diferencia de electronegatividad va a ser, hay diferencia de electronegatividad en general, pero van a ser tan chiquititas, entre 0 y 1,7, no igual, ¿sí? Se van a formar los enlaces covalentes. Entonces, por ejemplo aquí, le voy a poner, voy a dibujar ese más bonito. El hidrógeno, ¿cuántos electrones tiene el hidrógeno? Pregunta. 1, ¿verdad? Súper bien, cuando está en estado neutro, ¿verdad? No. Entonces tiene un electrón, ¿sí? Copiar. Si tengo 4 de estos, ¿ya? Súper bien. Tengo un carbono. El carbono, ¿cuántos electrones tiene en su estado neutro? ¿Cuántos tiene? Pueden tener la tabla periódica por ahí.
tiene 6 protones. ¿Cuántos electrones tiene? Y yo les digo que está en neutro. 6. 6, ¿verdad? 1, 2, 3. Ahí están esos 6. Entonces, ¿cuánto les falta al carbono para completar su capa de valencia? Le faltan 4 electrones, ¿verdad? Le falta uno aquí, uno aquí, uno aquí y uno aquí. ¿Sí? Le faltan 4. O la otra opción es eliminar estos 4. ¿Sí? Ahí tiene su última capa de valencia completa. La cosa es que imagínense, acercar o eliminar un electrón es sumamente difícil. Imagínense eliminar 2, ya. Muy difícil, pero se puede. 3, imposible. Y 4 más aún imposible, ¿ya? Es dificilísimo sacar un electrón, dar un electrón a otro. Entonces, ¿qué hace el carbono? Está parado en la mitad de la tabla periódica en la parte de de la tabla de la S, de la S, de la P, perdón, del bloque P. Entonces, ¿qué hace? Ya, yo no tengo posibilidad de dar o donar electrones. Bueno, van a haber átomos que tampoco van a tener esa posibilidad. Compartamos. ¿Sí? Es lo mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, el hidrógeno le falta 1 para completar. Ah, compartamos. Vamos a ver este por aquí y este va a estar, no sé, aquí. Entonces, ¿qué pasa? Comparten. Si se fijan, ahora, este electrón que viene del hidrógeno está en el orbital del carbono, también sigue en el hidrógeno, y ahora este electrón que viene del carbono también ahora va a estar en el hidrógeno. ¿Sí? Y ahora este hidrógeno está feliz porque tiene su última capa completa. Estoy feliz. Y puedo hacer esto, lo mismo con estos 4. Ahí forma este. Voy a poner este aquí. Voy a mover este electrón acá. Y este, ¿dónde queda el otro? Arriba. Voy a ponerlo ahí mejor. Y este, aquí. ¿Sí? Entonces tengo esto. Y si se fijan, ahora todos están felices. Tengo este hidrógeno, tiene su última capa completa, ¿verdad? Que en la primera solamente se caen 2 electrones. Queda feliz este también, este también, este también. Y el carbono cumple también con su última capa, ¿ya? Aquí pueden ver, si ya han visto esto, pueden ver que se cumple una regla, la regla del octeto y del dueto, ¿ya? Que la vamos a ver la próxima semana. Pero analicen. Spoiler, ¿ya? Entonces eso es lo que hace. Yo no puedo quitar ni dar, compartamos. ¿Sí? Características, dice, están presentes los 3 estados de la materia, sólido, líquido, gaseoso, son solubles, depende de la polaridad, ya la polaridad es algo que todavía no defino, va a estar un poco más abajo. ¿Sí? Generalmente no son electrolitos. Acuérdense que electrolitos eran los iones cuando por ejemplo, los enlaces iónicos formaban electrolitos al disociarse, ¿verdad? Uno positivo, otro negativo. Tienen puntos de fusión y ebullición bajos, ¿sí? Yo puedo evaporar o ebullir, es lo mismo. Evaporar o congelar enlaces covalentes más fácil, en comparación a, no sé, enlaces metálicos. Existen 3 situaciones y existen 3 enlaces covalentes, ¿ya? Enfoquémonos principal en los primeros 2. Enlace covalente apolar, un enlace covalente polar, enlace activo o coordinado, ¿ya? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Sí, voy a explicar el apolar, el polar, el dativo.
Sí. No voy a hacer que lo aprendan solos. Vean. No, ¿ya? Ya, ya. Lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima clase vamos a ver el polar, el apolar, ¿ya? Para no reventarle tanto la cabeza. La próxima clase vemos esto, ¿ya? Lo que es apolar, polar, y vemos estructura de Lewis, ¿sí? Pero quédense que covalente que hace, comparten electrones. No te lo dan ni te lo cedan, ¿ya? ¿Se acuerdan que hay 3 formas de estabilizar? Dar, em, dar, ganar o compartir electrones. Enlace covalente, comparte, ¿sí? Eso. Si no hay dudas, me escriben su nombre en el chat presente para dejarlo presente. Creo que les debo la asistencia de no sé cuántas clases. Lo reviso, ¿ya? Eso. Si no hay dudas, lo terminé un poquito antes, pero para que tengan un poco más tiempo, ¿ya? Voy a terminar la grabación.